Creo que ya estamos grabando, ¿ok? Y pues bueno, vamos a empezar este curso de reconocimiento de patrones. Por lo pronto vamos a empezar bajo una modalidad en línea. Lo que nos comentaron en el ¿cómo se llama? En una reunión es que pues vamos a empezar una modalidad en línea y ya en abril, yo supongo que después de Semana Santa, pues se va a revisar las condiciones. Si entramos a un enfoque semipresencial o vamos a un semáforo, o si ya estamos cercanos a un semáforo en verde, o vamos a seguir en condiciones similares en las que nos encontramos actualmente. Por lo pronto, pues bueno, vamos a empezar de manera en línea a través de lo que viene siendo el Teams. Y bueno, voy a empezar a hablar acerca de los contenidos del curso, para lo cual, pues bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, el curso de reconocimiento de patrones, bueno, ya va a cambiar mi correo, ya no va a ser Ramírez. Está programado los lunes y miércoles de 10 a 12 de la mañana, no de 9 a 11. Si es necesaria alguna asesoría, pues bueno, ya de manera, nos pondríamos de acuerdo, de manera personal, o si no, bueno, podríamos dejarlo de 8 a 9 todos los martes. Entonces, por lo pronto, lunes y miércoles de 10 a 12 sería el horario en el cual nos estaríamos viendo para lo que viene siendo el curso, ¿ok? Nos conectaríamos por Teams, ya tenemos ahí la clase, ya tenemos ahí la clase definida en el Teams, en el calendario, y pues bueno, nada, sería cuestión de conectar. ¿Cuál es el objetivo del curso? Es entender los conceptos teóricos y prácticos que nos van a llevar a saber lo que es el reconocimiento de patrones con el enfoque de Machine Learning. Y pues vamos a procesar señales no deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, señales no deterministas, pues es cualquier señal de audio, de video, imágenes, señales que no podemos definir fácilmente su modelo, que no podemos modelarlas fácilmente. Y bueno, vamos a ver principalmente lo que es reconocimiento de patrones, pero utilizando un enfoque de Machine Learning. Entonces, el curso se va a dividir en 3 secciones. La primera sección es una breve introducción a lo que es reconocimiento de patrones utilizando Machine Learning. Esta pues es nada más la pura unidad 1. La segunda sección, que son las unidades 2 y 3, es básicamente un curso de Machine Learning. Ahí veremos los principales elementos que definen lo que hoy en día conocemos como Machine Learning. Lo vamos a tratar de conocer, tratar de entender. Y finalmente, la tercera sección del curso, ahora sí, es reconocimiento estadístico de patrón. Prerequisitos, pues haber cursado y acreditado el curso de procesamiento de señales, conocer el IDE de MATLAB, haber programado en C o empezar a programar en Python. Python pueden empezar a programar a partir de ahorita, o mejor dicho, aprender a programarlo ahorita. No tienen que tener un antecedente ya de programación de Python, y el curso de matemáticas. Esos serían los prerequisitos que necesitaríamos para reconocimiento de patrones. En el caso de ustedes, pues creo que cumplirían ya con los 4 prerequisitos, así que no habría problema. ¿Cómo vamos a calificar? Bueno, exámenes, vamos a tener 3 exámenes cuyo valor es de 60% del curso. Tareas, vamos a tener las tareas y prácticas van a valer 20%, y el proyecto va a valer 20%. Va a ser un proyecto semestral y en esta ocasión va a ser individual. La bibliografía, pues bueno, va a ser reconocimiento de patrones de Sergio Teodoris. Esto yo lo tengo en digital, se los puedo pasar. Reconocimiento estadístico de patrones de Andrew Webb. Podemos utilizar también entendiendo el Machine Learning, de la teoría de los algoritmos, de
Slavev-Schwartz. Machine Learning for Dummies, se oye muy feo, pero es un libro bastante bueno de Judith Hurwitz. Este sirve como para empezar a conocer lo que es el Machine Learning. No se van a ofender por esto de Dummies. Así es el libro. Y de Christopher Bishop, Reconocimiento de Patrones y Machine Learning. Creo que por aquí los debo de tener. A ver, este es el libro de Sergio Teodoris. Viene siendo este libro, yo lo tengo, se los puedo pasar. ¿Ok? Luego el de Andrew Webb es este de aquí. Estadísticas para Recognition. ¿Ok? De John Wiley. Y asociados, ese es el otro libro que vamos a utilizar. Bueno, principalmente esos serían los dos principales que vamos a estar utilizando, estos dos de aquí. ¿Ok? Estos, les digo, sí los tengo, pero digamos los más importantes pues van a ser estos dos. También, bueno, probablemente lleguemos a utilizar algo de álgebra lineal, algo de cálculo y algo de procesamiento de imágenes, pero eso ya lo veremos conforme vaya pasando el tiempo. Por lo pronto, pues serían estos dos los principales, ¿ok? Yo estos se los puedo pasar por WhatsApp sin problemas. Al menos estos dos. Contenido del curso. Bien. El curso está dividido en 3 secciones. La primera sección es únicamente la unidad 1, que es la introducción, y el 1.1 pues son conceptos básicos de reconocimiento de patrones y Machine Learning. Aquí vamos a ver algunos elementos importantes, elementos claves de lo que viene siendo reconocimiento de patrones. Y otro pues sería métricas de evaluación. Bueno, todos los algoritmos de reconocimiento de patrones y Machine Learning necesitan un modelo de aprendizaje. Y entonces por ello vamos a requerir métricas de evaluación para ver qué también estuvimos que también estuvieron los algoritmos aprendiendo. ¿Ok? Entonces, a partir de esta primera unidad, haríamos una primera evaluación. ¿Ok? La segunda parte del curso corresponde a las unidades 2 y 3. La unidad 2 es análisis de características. Aquí en esta unidad son las técnicas que se suelen utilizar para conocer los algoritmos y herramientas matemáticas para analizar las propiedades de la información que se nos presente. ¿Ok? Y esto se hace precisamente bajo el siguiente esquema. Vamos a ver lo que es construcción y selección de características, características variadas y multivariadas, características tiempo de frecuencia, análisis componentes principales y descomposición de valores singulares y análisis de componentes independientes. Estas son técnicas de cómo analizar las propiedades de la información que se nos presenta. Enseguida viene la unidad de funciones discriminantes, que vienen siendo clasificadores que se utilizan precisamente en Machine Learning para reconocer patrones. Y veremos lo que son, primero un repaso de lo que son funciones, luego lo que son transformaciones lineales, funciones discriminantes, el método de error cuadrático medio, que es el método base para desarrollar los algoritmos de aprendizaje. Los algoritmos de aprendizaje son los algoritmos que se suelen utilizar para que un algoritmo de reconocimiento de patrones y Machine Learning aprenda por sí mismo. Y luego ya veremos ahora sí algunos discriminantes lineales como el perceptrón, el support vector machine, las funciones lineales generalizadas y los clasificadores polinomiales.
Y una vez que terminamos esto, a partir de la semana 9 viene la segunda examinación. Y luego partiríamos a lo que es la tercera parte del curso, que es reconocimiento estadístico de patrones. Empezamos con la unidad 4, que es análisis bayesiano y paramétrico. Básicamente la unidad 4 es probabilidad aplicada a procesamiento de señales. Entonces veremos lo que es teoría de conjuntos, una introducción a la teoría de conjuntos, conceptos básicos de probabilidad, decisión bayesiana, funciones discriminantes y superficie de decisión, estimación paramétrica. Este es un tema muy importante, reconocimiento de patrones, estimación paramétrica, funciones de densidad de probabilidad y redes bayesianas. Ustedes dirán, caray, ¿a poco vamos a hacer probabilidad? ¿Qué tiene que ver con la electrónica y el procesamiento de señales? Bueno, la probabilidad es una ciencia que está muy, muy relacionada al procesamiento digital de señales y a la electrónica. Mucho, muy relacionada. Solo que, bueno, primero tenemos que entender cómo se relaciona y también comentarles que, pues sí es bastante interesante. No crean ustedes que vamos a estar como en los cursos de probabilidad de ingeniería donde, pues tenemos un dado y lo lanzamos 10 veces. ¿Qué probabilidad tenemos de que de que caiga el 5 cada tanto tiempo? No van a ser problemas de ese tipo. Va a ser algo muchísimo más interesante y pues más entretenido. O sea, sí es una ciencia bastante interesante la probabilidad aplicada a lo que es reconocimiento de patrones, porque pues, sí, se utiliza bastante y es algo interesante, muy, muy interesante. Luego, enseguida veremos la unidad de clustering, que viene siendo agrupamiento. Hablaremos de los principales métodos. Hablaremos después de decir cuáles son los principales métodos, los métodos basados en probabilidad, que es el K-means, el Fuzzy C-means y el Expectation Maximization. Y finalmente, tenemos en la unidad 6, que son técnicas no paramétricas. Hagan de cuenta que hay algoritmos que requerimos de probabilidad para poderlos resolver. Pero cuando no podemos hacer un modelado de probabilidad, utilizamos lo que son técnicas no paramétricas. Y entre las técnicas, bueno, están las distribuciones no paramétricas, las ventanas de Parsec y un algoritmo que se llama K vecinos más cercanos. Pues básicamente, ya que terminemos esta tercera parte de probabilidad, pues viene el tercer examen. Pues básicamente, como podrán ver, el curso son 6 unidades dividido en 3 partes. La introducción, donde veremos lo que es reconocimiento de patrones y machine learning y cómo podemos evaluar los algoritmos de aprendizaje. La segunda parte, pues, es el análisis de características y funciones discriminantes, lo cual es algo muy relacionado a machine learning. Y la tercera parte, pues, lo que viene siendo reconocimiento estadístico de patrones, es decir, a través del uso de la probabilidad y estadística, vamos a ver y tratar de encontrar patrones dentro de la información que se nos presenta en una señal o en un objeto, ¿ok? Y pues básicamente es una unidad de pura probabilidad, otra unidad de agrupamiento y otra unidad de análisis no paramétrico. Ya veremos de qué se trata todo esto. Entonces, esto viene siendo el contenido del curso, ¿ok? Yo siempre lo establezco a 15 semanas por si se nos atora alguna semana, por alguna razón se nos llega a atorar alguna semana. Y pues básicamente este sería el contenido, esta sería la bibliografía y estos serían los aspectos a calificar. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, dudas. No, todo bien. ¿Un comentario? Se escucha chido. Ok. ¿Nada? Bueno.
En vista que no hay comentarios, nada más así rápidamente comentar los siguientes elementos. Bueno, primeramente, hay que considerar ciertos aspectos. Primero, el proyecto, bueno, las examinaciones, casi siempre la primera es una evaluación rápida para ver si comprenden la metodología, lo que es reconocimiento de patrones y machine learning. La segunda examinación es un examen escrito y la tercera también es otro examen escrito, ¿ok? Ese es un punto que hemos de conocer, ¿ok? El siguiente punto es lo que vienen siendo tareas. Las tareas, pues, van a tener la misma dinámica que tuvimos en el curso de señales. O sea, yo se las voy a estar subiendo y pues van a tener un cierto tiempo para resolverlas. Casi todas van a ser tareas, pues, muy matemáticas, pero pues enfocadas y aplicadas a lo que es procesamiento de señales. Vamos a ver reconocimiento de patrones con Machine Learning para dar solución a problemas en la área de señales. ¿Ok? El proyecto, mi recomendación es que ya sea un proyecto relacionado a lo que va a ser la tesis que ustedes van a hacer. ¿Ok? Entonces, yo les aconsejo que antes de establecer el proyecto semestral, platiquen con su asesor acerca de lo que viene siendo esta materia y qué proyecto pudieran llegar a hacer, ¿ok? El proyecto ahora va a ser individual. El semestre pasado, pues, era en equipos de 2 personas. Ahora es individual. Ahora ya va a ser un proyecto preferentemente relacionado a lo que sería su tema de tesis, ¿de acuerdo? Entonces, esto se los comento, pues bueno, para que ya empiecen a platicar con su asesor acerca de qué es lo que sería el proyecto. La entrega de la propuesta, pues yo creo que sería más o menos como para el 22 de febrero. Entonces tenemos por aquí 1, 2, 3, 4 semanas, ¿ok? Sería más o menos la entrega. El formato, pues sería, yo se los haré pasar el formato, ¿ok? Pero pues básicamente sería muy parecido al que estuvieron usando en señales, ¿ok? En este caso, yo de repente les voy a pedir avances del proyecto, entonces para que empiecen a pensar en qué es lo que van a hacer de proyecto y si le vayan avanzando. Y al final del semestre nuevamente va a haber una presentación. En esta ocasión, como ya son proyectos todos así completamente computacionales, lo más seguro es que sean desarrollo de algoritmos, pues se les va a pedir ahora sí que hagan una presentación en PowerPoint de su proyecto y que muestren su proyecto funcional. ¿Ok? Ok. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues esos serían los elementos adicionales, la información adicional al curso. Nuevamente, pues sería la misma dinámica de clase que en señales. Nos vamos a estar conectando por Teams. Preferentemente con su cámara prendida, ¿ok? Pues para al menos dar una experiencia parecida a como si estuviéramos en el salón. Yo, pues bueno, regularmente pues voy a estar utilizando el iPad para estarles explicando todo lo que requiera así estar escribiendo, ¿ok? Eventualmente me conectaré aquí a la laptop pues para cuestiones de MATLAB o cosas por el estilo. Pues yo espero que tengamos la misma dinámica el semestre pasado, que siempre nos conectemos todos a la clase, que nadie esté faltando. Pero si llegara a dar una situación así, pues bueno, ahí sí yo ya platicaría con ustedes. Y en caso de que yo vea una situación de algún problema disciplinario, que yo sé que no va a pasar, pero en caso de que algo sucediera, pues yo se los aclararía. Y en dado caso, bueno, ahí anexaría alguna regla nueva o algo que pudiera solventar cualquier punto de cuestiones de problemas de disciplina. Pero bueno, ya a estos niveles pues no creo, ¿verdad?, que suceda. Y bueno, al menos el semestre pasado pues trabajamos muy bien en ese aspecto. ¿Ok? Y les digo, por lo pronto vamos a trabajar en línea. La instrucción es que como mínimo es hasta el mes de abril. Luego ya se va a evaluar.
bueno, en estos meses se va a evaluar y si hay posibilidad de un semáforo en verde o algún enfoque semipresencial, pues ya nos dirán. Pero si mientras no nos digan nada, pues seguiríamos en línea después de ahorita, ¿ok? Bien. Preguntas, comentarios. Mm, Yo sí tengo uno, pero nada más es de que todavía no estoy en el equipo de Teams. ¿Todavía no estás? No, no me aparece. A ver. Equipos. Sí, pudiste conectarte a la clase. Sí, me conecté, fue el enlace que me mandó por WhatsApp. Ah, ok. A ver. Administrar equipo. Ahí están viendo mi escritorio. sí, Aquí tenemos a Williams Garza González, Jesús Humberto Ríos Barrios, Raúl Vázquez López y Jesús Alejandro Navarro. Sí, es que esa es mi cuenta, pero de ingeniería. Ah, ok. Sí, sí la cuenta de maestría, no sé por qué aparecen mis apellidos al revés. Acosta Navarro. Sí, Muy bien, entonces yo creo que esa fue la falla, porque yo busqué a Navarro Acosta. sí, tal vez por eso. Sí, pero nada, era todo. Igual sí puedo entrar a la clase todavía. Ah, ok, entonces déjame reparo esta situación y luego ahorita vemos eso. Eh, Hablé la semana pasada para que me instalaran el curso de Moodle, todavía no me lo han puesto. Pero en lo que son peras son manzanas, por lo pronto vamos a manejarlo completamente por Teams. Y el mismo grupo de WhatsApp que ya ustedes utilizaron el semestre pasado, de hecho, pues le pueden cambiar el nombre. Antes era precisamente señales, pues ahora llámenle patrones o como quieran hacerle ahí. Dale, no tiene caso hacer un grupo nuevo, somos los mismos. Entonces ya cualquier otro detalle, pues ya lo manejaríamos a través de ese grupo de WhatsApp. ¿Sale, vale? sale, vale. Bien, ¿alguna duda? No, ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Comentarios antes de empezar con el curso? No. no. Bien. Permítanme un minuto y pasando esto, ya vamos iniciar los contenidos del curso. ¿Sale? Espérenme un minuto, ¿ok?
Bien, ya volví. Ahora sí, vamos a dar inicio a los contenidos formales de lo que viene siendo el curso. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, introducción. Primeramente, hemos escuchado en otras ocasiones quizás el término reconocimiento de patrones y el término machine learning. Son dos términos que, bueno, sobre todo en estos últimos años se han popularizado. ¿Me podrían decir qué es lo que entienden por reconocimiento de patrones y qué es lo que entienden por machine learning? Pues el reconocimiento de patrones, así pues como su nombre lo dice, es como identificar o saber qué es un patrón, no sé, una guía de lo que está sucediendo, hacia dónde se dirige y de qué se trata. Ok. ¿Alguna otra idea de lo que viene siendo esto? Pues sí, similar a lo que dijo Chuy, análisis de datos. Ok, análisis de datos. ¿Qué otra cosa? Nada más es lo que se nos puede venir a la mente. Pues bien, ¿qué es reconocimiento de patrones? Básicamente, es una disciplina cuyo objetivo es clasificar objetos dentro de categorías o clases. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues bueno, si yo veo por ejemplo, aquí, pues mi mente hace un reconocimiento de patrones de manera instantánea. ¿Qué es esto que estoy señalando con mi cursor? Pues es una S, ¿estamos de acuerdo? Y lo que tengo enseguida, ¿qué es? ¿Qué es esto que tengo enseguida de la S? Una E, ¿verdad? Y luego enseguida, N, ¿cómo sabemos que tenemos una S, una E y una N? Pues porque ya nos lo enseñaron desde hace mucho. Ya lo aprendimos, pues. Ok, porque ustedes, de alguna manera, su mente vio esta información y lo comparó con una serie de patrones que tienen en su mente y concluyó su mente que era una S y luego que era una E y luego que era una N. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que de alguna manera su mente hace de manera intuitiva. Ve la información, identifica los patrones que tienen esa información y los categoriza. ¿Ok? A eso nos referimos. Es percibir objetos y categorizarlos en categorías y clases a través de los patrones que podemos encontrar en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es básicamente el reconocimiento de patrones. Lo que vamos a hacer en esta materia es básicamente lo mismo, pero vamos a hacerlo con base en la información con base en una computadora. Nuestro cerebro lo hace de manera intuitiva, lo hace en cuestión de segundos o de microsegundos, pero ya en el caso de nuestra mente, pues ahí sí puede ser un poco más tardado y puede ser pues más complicado. Entonces, en el caso de una computadora, pues ya vamos a tener el siguiente esquema. Vamos a ver el objeto real y a través de sensores y circuitos lo vamos a convertir en señales digitales, ¿ok? Este objeto real, pues lo podemos ver a través de una cámara, lo podemos escuchar a través de un micrófono, lo podemos medir a través de un sensor. Entonces,
Los sensores sin circuitos van a convertir nuestro objeto en una imagen, en una señal de audio, en una señal EEG, pues una señal que va a tener la información que la vamos a codificar mediante un algoritmo de reconocimiento de patrones que va a estar programado en una computadora. Y este algoritmo me va a dar la clase a la que pertenece mi patrón. Este es el esquema que vamos a estar manejando. Es un esquema que ustedes pues ya de hace tiempo conocen. Y pues básicamente el algoritmo de reconocimiento de patrones, este algoritmo pues va a tener dos esquemas. El esquema de Machine Learning y el esquema de Deep Learning. Hoy en día, bueno, Deep Learning se considera como una subcategoría de Machine Learning, pero su forma de trabajo, pues sí es bastante diferente. Entonces, por lo pronto, pues este es el esquema general en el cual vamos a trabajar, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Bueno, tenemos el objeto real, pasamos a los sensores y circuitos, y los sensores y circuitos me van a dar las señales digitales, las cuales las vamos a considerar como los datos crudos, los datos que provienen del objeto que yo estoy midiendo. Estos datos van a ser analizados y transformados para generar un patrón. Ese patrón X pues viene siendo el vector de características que contiene las propiedades que me van a ayudar a analizar la información del objeto real y poderlo clasificar en las clases. Y este proceso puede ser retroalimentado. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer un algoritmo para reconocer personas que se están moviendo en algún entorno. El objeto real, pues, son las personas, ¿estamos de acuerdo? Y pues todo el entorno que está alrededor de ella. Los sensores de circuitos, pues, es una cámara inteligente que toma video, y ese video se convierte en señales digitales, en una imagen digital, ¿ok? Y lo de ahí, lo que son datos crudos, pues es el video que voy a procesar. Lo transformamos, es decir, va a sufrir un preprocesamiento el video, vamos a extraer características para obtener los patrones característicos, clasificar, y lo primero que vamos a hacer es detectar las cosas que hay en movimiento. Entonces aquí mi clasificación inicial sería si el objeto está en movimiento o está fijo. Ya que tenemos esta clasificación, vamos a pasar esta información y vamos a volverla a transformar, volver a generar características para ahora clasificar a los objetos que están en movimiento, si son personas o no son personas. Entonces, ese es un ejemplo donde vemos cómo este proceso puede ser muy recursivo. ¿Ok? Entonces, pues básicamente vamos a tener el siguiente modelo. Ya he escrito así de manera más detallada. Tenemos, primeramente, nuestro objeto. Este objeto, yo lo voy a medir de alguna manera y puedo representarlo mediante un modelo, una abstracción, una señal, un clúster, etc. Un modelo es una descripción matemática de este objeto. ¿Ok? Es decir, yo tengo el objeto y voy a medir sus propiedades para a través de esas propiedades generar un modelo matemático. ¿Ok? La abstracción se refiere a cuando ya generas una clase que representa el objeto. ¿Ok? Como lo hacíamos en programación orientada a objetos. O puede ser una señal, que en el caso de este curso de reconocimiento de patrones, dado que estamos en la línea de investigación de procesamiento de señales, vamos a ver el objeto como una señal. ¿Ok? O sea, es como si yo tengo una cámara o tengo un micrófono o un conjunto de electrodos y mido las señales EEG o señales de audio o señales de video según lo que yo tengo. Y otro ejemplo pues son los clústeres, que los clústeres pues son conjuntos de señales que pueden ser tensores o pueden ser inclusive señales con diferentes características. Puede ser que el clúster se componga de señales de varios cuadros de una imagen combinados con su señal de audio, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces el objeto se puede representar de cualquier manera. En este caso nosotros vamos a trabajar con señales, ¿ok? Este objeto pasa en forma de datos crudos a la primera transformación, que ya lo veíamos que era esta transformación. Los datos crudos, que en este caso va a ser una señal, pasan a mi primera transformación. La primera transformación es la etapa en la cual vamos a tratar de discriminar toda la información irrelevante y nos vamos a quedar con la información del objeto. Y está dividida en el preprocesamiento y la selección de características. El preprocesamiento es para agarrar los datos crudos y puede ser dos cosas. Eliminar la información que no necesitamos, es decir, eliminar el ruido para quedarnos con la información útil de la señal, o pasar la señal a otro dominio. Por ejemplo, una forma típica de preprocesamiento puede ser la señal, agarrarla y pasarla a Fourier. O puede ser cualquiera de las dos cosas. Puedo pasar la señal con por un filtro para quitarle ruido, para quitarle aquello que no necesitamos, y luego pasarla a Fourier. Entonces ahí estaríamos preprocesando para mejorar la señal. Entonces la primera parte es la construcción de características o preprocesamiento. Quiere decir que voy a tomar la señal y le voy a quitar toda la información que no necesito. Y luego de ahí la selección de características, es decir, ya tengo la señal sin ruido y la tengo en el dominio en la que voy a trabajar, que puede ser la frecuencia, puede ser del dominio de wavelet, puede ser cualquier dominio. Y la selección de características es tomar esa información y tratar de comprimirla en lo que se le conoce como vector de características, que va a ser el patrón. El vector de características es una forma comprimida de poder escribir las propiedades que a mí me interesan de la señal, pero en un vector mucho más pequeño que la información original. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a obtener es mi patrón X, donde X pues contiene datos que representan la información más discriminativa de la señal. ¿Ok? El vector de características, pues es una nueva representación de la señal. Reduce la dimensión de la señal, va a contener una serie de momentos o parámetros que componen a la señal y encuentra los componentes más importantes de la señal. Hagan de cuenta que esta primera transformación, que es el procesamiento y la selección de características, es para llegar a mi patrón X, que es mi vector de características que contiene las propiedades más representativas de la información útil de la señal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Y la siguiente etapa es la clasificación. ¿Ok? Como decíamos, están los datos crudos del objeto, está la primera transformación. Ya que tenemos el patrón, pasamos a la clasificación. La clasificación es el proceso en el cual vamos a tratar de categorizar la información contenida en el patrón en una serie de clases. ¿Ok? ¿Qué es lo que se entiende por clases? Bueno, por clases podemos entender lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer un típico ejemplo de reconocimiento de caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Voy a definir, por lo pronto, 3 clases. Lo voy a hacer aquí mismo en la diapositiva. Va a haber 3 clases aquí. En un problema típico de reconocimiento de caracteres, mi entrada, en este caso de reconocimiento de caracteres, es una imagen que contenga letras. Entonces, en este ejemplo, ¿quiénes serían las clases? Pues los caracteres. ¿Cuáles? Carácter A, carácter B, carácter C. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Entonces,
en este caso, llega una imagen y esta imagen contiene este patrón. El algoritmo, ¿qué es lo que debe encontrar aquí? Pues lo que va a hacer es tomar este patrón y asociarlo a la clase, con el clasificador, asociarlo a la clase más a la que supone que debe pertenecer. En este caso, para ustedes, ¿qué clase es esto? Clase B. Clase B, ok. Estaba clarito, ¿verdad? Que era una B. Estaba capcioso, la verdad. ¿Quién dijo eso? Raúl. ¿Y este patrón a dónde lo vamos a asociar? La clase C. Ok. ¿Y este patrón? Clase A. Clase A. ¿Y este patrón? Pues bueno, aquí es donde viene el problema. Yo le estoy diciendo al clasificador, tienes estas clases. Estas son las 3 categorías. En alguna la vas a tener que, ¿cómo se llama? Algunos lo tendríamos que asociar, ¿verdad? Entonces, ahí, pues algunos lo asociarían a la A y otros como que a la C, ¿verdad? Pero ese es el punto, eso es lo que hace el clasificador. Hagan de cuenta que el esquema estaría así. Yo tengo aquí ¿cómo se llama? Mi patrón. Y luego ese patrón lo voy a transformar en un vector de características. Y este vector entra en lo que viene siendo el clasificador. El clasificador es el que se encarga de categorizar la información del patrón en las clases que ya están predefinidas. Y tenemos 3 clasificadores: supervisado, no supervisado y reforzado. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tengo mi información ya convertida en mi patrón X y este patrón es el que va a entrar a mi clasificador. Esto de supervisado, no supervisado y reforzado se refiere al modelo con el cual el clasificador va a aprender. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es supervisado? El supervisado es que el clasificador va a aprender mediante un conocimiento a priori. Es decir, yo voy a tener información para poder entrenar mi clasificador y esa información va a incluir tanto la entrada como sus valores de respuesta, ¿ok? Incluye 2 tipos de algoritmos, los de clasificación y los de regresión, pero vamos a ver cómo está compuesto este tipo de algoritmos, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Déjenme, voy a desconectarme la computadora, me voy a conectar al... Pues no, déjenme ver si tiene batería el iPad. Se está descargando. Tranquilo, ¿cómo es? No, mi amor. ¿Por qué no vas con mamá que anda trabajando? Mi amor, vente, vamos a trabajar, ven. Un ratito. No, sí está descargado el iPad. Bueno, continuaremos como estamos trabajando. En el esquema supervisado, ¿ok? Yo voy a tener yo debo tener
información previa para ir entrenando, ¿ok? Mi algoritmo. Entonces, esta información previa es un conjunto de datos en donde yo voy a pasarlos para alimentar mi sistema de aprendizaje. Este conjunto de datos es la entrada, pero aparte ya van a estar etiquetados. Por ejemplo, si es el sistema de reconocimiento de caracteres, va a entrar la imagen, pero ya va a entrar y le va a decir al algoritmo qué carácter es. Entonces, el clasificador va a recibir esa información, va a sacar una salida, va a dar una clasificación inicial. Y esa se va a comparar contra la etiqueta o la respuesta deseada. Por ejemplo, si aquí entra una información que está etiquetada como A y aquí sale una B, entonces aquí se va a comparar la información de la respuesta de que debería ser una A, pero entró una B. Entonces, esta señal de error se va a utilizar para ajustar el sistema de aprendizaje. ¿Ok? Y esto va a suceder de manera iterativa, de manera que mi conjunto de entrenamiento debe tener cientos o miles de muestras, que en el caso del problema de reconocimiento de caracteres serían cientos o miles de imágenes con caracteres, que va a entrar aquí, por aquí la imagen y por acá, ¿qué letra es? El algoritmo saca una letra, va a entrar aquí, vamos a compararla, vamos a encontrar el error y nos va a servir para ajustar este algoritmo. Luego entra la siguiente imagen, si hacemos una clasificación, medimos el error contra la respuesta deseada y con el error volvemos a ajustar. Y así lo vamos manejando, ¿ok? De manera iterativa, ¿hasta cuándo? Hasta que este error ya sea muy pequeño, o sea tanto lo que se ajuste ¿cómo se llama? El algoritmo de entrenamiento, que ya este error sea muy bajo y en ese punto ya el algoritmo responde como nosotros queremos que responda. Es decir, ya el algoritmo está manejando un error tal que los caracteres ya los clasifica adecuadamente. Entonces, hagan de cuenta que en un inicio el algoritmo pues tenía sus parámetros puestos de manera aleatoria. Pero con el paso del entrenamiento le estuve alimentando con muchas imágenes o señales ya etiquetadas y se fue ajustando para que la entrada se ajustara a la salida deseada que yo quería. Eso es lo que sucede durante el entrenamiento. Entonces, llega un momento en el cual ya mi algoritmo queda entrenado, es decir, que ya no hay error entre la entrada y la salida, o ese error es muy poco significativo. En ese momento, yo puedo establecer que mi algoritmo ya aprende y que por lo tanto, pues ya está listo para utilizar. Entonces paso a la siguiente fase, que es la fase de prueba. ¿Ok? Entonces, repasando hacia grandes rasgos, entra X y entra a su entra X1 y entra W1. Sale aquí mi salida, la comparamos contra la deseada y mandamos una señal de error. ¿Ok? Y pues va a estar ajustando el algoritmo de manera iterativa, o sea, vuelvo a entrar otro dato, luego otro, luego otro, luego otro, y así sucesivamente hasta que finalmente tengamos un dato tal que el error sea muy similar a cero. Ya en ese punto ya podemos considerar que nuestro sistema, nuestro clasificador aprendió a identificar las entradas contra las salidas que yo le especifiqué, ¿ok? ¿Dudas de lo que es el aprendizaje supervisado? No. ¿No? Ok. El no supervisado es un poquito diferente.
Es un tipo de aprendizaje donde a través de inferencias estadísticas de la información con la cual yo voy a hacer que mi algoritmo aprenda, el mismo algoritmo va encontrando las clases que están intrínsecas en los datos. ¿Qué significa eso? Bien, nuevamente aquí yo voy a tener un conjunto de datos de entrenamiento. Por ejemplo, si tenemos el problema de reconocimiento de caracteres, voy a tener cientos o miles de imágenes con caracteres, ¿ok? Entonces, en estas imágenes yo encuentro su vector de características. Y aquí viene algo importante del vector de características. Mi imagen, primero yo la voy a transformar en vector de características. ¿Estamos de acuerdo? Y mi vector de características, pues va a ser un vector que va a tener pues varios elementos. Vamos a suponer que mi vector de características se compone de 2 elementos. ¿Sí? Pero se puede componer de más elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos elementos yo los puedo representar en un espacio vectorial que es el espacio de características. ¿Ok? Entonces, en este espacio vectorial, cada elemento, que de hecho es una propiedad de mi, ¿cómo se llama? Cada elemento que es una propiedad de mi información es como un eje de este espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a suponer que mi imagen la transformo en X, y X no es más que la media y la desviación estándar de la misma imagen. Entonces, tanto media como desviación estándar forman un mapa cartesiano. Y cada imagen va a contener una información que se va a mapear en algún punto. ¿De acuerdo? Si se entiende lo que estoy dibujando. Lo que estoy dibujando, hagan de cuenta que es dónde quedan mapeados la información con la cual voy a entrenar mi algoritmo. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que agarro todos los datos de mi conjunto de entrenamiento, con mi conjunto de datos de entrenamiento, los paso al vector de características y queda mapeados en este espacio cartesiano de la manera en como lo acabo de dibujar. ¿Sí lo observan? ¿Qué pueden concluir ustedes al ver esta imagen? Hay 2 clases. Que hay 2 clases, ¿verdad? O si quedó así, ¿qué podríamos concluir? Que hay 3 clases. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque de todas las imágenes que se analizaron, pues se crearon 3 grupitos donde coinciden esas imágenes, entonces significa que deben de tener algo en común. Ok, exactamente. Aquí la situación es que ustedes, sin tener una información a priori, simplemente con el simple hecho de analizar con el solo hecho de analizar los datos, pudieron encontrar que esos datos se pueden separar, en este caso, en 3 grupos, ¿verdad? Y podemos encontrar que este es un grupo, este es otro grupo y este es otro grupo. Básicamente eso es el aprendizaje no supervisado. Dibuja inferencias estadísticas a partir de los datos de entrenamiento, pero en este caso no tiene las salidas, sino que simplemente agarra los datos y el mismo algoritmo va desarrollando inferencias estadísticas para agruparlos en los diferentes clústeres o grupos en los cuales el algoritmo puede establecer que se pueden separar los datos. Eso es el aprendizaje no supervisado. Tú tienes una información y el aprendizaje supervisado pues te la va a categorizar con base en sus propiedades, con base en lo que el algoritmo encuentre que los datos tienen en común.
sin saber nada más. Por ejemplo, en este caso, el algoritmo supervisado encontró dos categorías. ¿Cuáles son? La categoría patos y la categoría no patos. ¿Ok? Y por ejemplo, la diferencia entre ese y el otro es que, por ejemplo, en el supervisado, en el análisis de las letras, por ejemplo, los va a separar y yo ya voy a saber que esta es la letra A, esta es la letra B, y aquí no voy a saber pues que es un pato, ¿no? Obviamente, simplemente lo voy a tener separado en diferentes clases y ya después Así yo es. decido qué es qué. Sí, o sea, en el caso del supervisado, voy alimentando dato por dato, pero cada dato, cada imagen, también tiene la clase a la cual pertenece, ¿verdad? Entonces ya forzo los parámetros de mi algoritmo para que éste aprenda a identificar cuando tienes una clase o cuando tengas la otra, haciendo esa retroalimentación. ¿De acuerdo? En este caso no, en este caso los datos no están etiquetados. Lo que sí es que en el aprendizaje no supervisado sí tiende a ser muy paramétrico. Y un parámetro que yo le tengo que decir es que tiene que al menos decirle en cuántos grupos va a separar. Eso es algo que tenemos que hacer en todos los algoritmos no supervisados. Por ejemplo, en este caso yo le puedo decir, sepárame en dos categorías. El algoritmo va a analizar estos datos y se va a dar cuenta que hay patos y que hay no patos. Pero él va a sacar esa conclusión. Pero puede haberle hecho, sepárame en tres grupos. Y en ese caso, me separaría quizás en patos blancos, personajes negros y personajes grises. ¿Sí se fijan? No sabemos en qué nos va a separar. Ok. O nos puede separar en patos, pata, ratón y conejo. O sea, eso va a depender de las categorías que le demos y qué es lo que el algoritmo encuentra en común. ¿De acuerdo? Ese sería el aprendizaje no supervisado, más conocido comúnmente como clustering o agrupamiento. ¿Ok? ¿Preguntas? No. No. ¿No? Muy bien. El siguiente es el reenforzado. Regularmente acá en el posgrado hemos trabajado mucho con aprendizaje supervisado y con no supervisado. Hemos trabajado muy poco con el reenforzado. Abusados, eso no quiere decir que el aprendizaje reenforzado no se use. De hecho, sí se usa y bastante. Nada más que aquí en el posgrado pues no lo usamos mucho. El reenforzado, ahí más bien el algoritmo de aprendizaje aprende mediante un entorno. Entonces, fíjense bien, en este algoritmo vamos a tener como algoritmo de aprendizaje el clasificador, le vamos a llamar agente. Y el agente va a hacer una acción, va a hacer una acción cualquiera y esa acción puede ser penalizada o puede ser remunerada. Entonces, el agente va a interactuar en un entorno, en este caso, este sería el entorno. El agente al principio no va a saber nada de ese entorno. Entonces, el agente en un principio está ahí y, por ejemplo, si se va hacia un lado, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede? El agente se fue hacia el fuego y lo que sufrió fue una penalización. Entonces va a regresar al origen. Pero como sufrió una penalización antes de regresarse al origen, se dio cuenta que ir directo al fuego es malo. Entonces, ¿qué hace? Se regresa al origen y ahora va a tomar la otra decisión. ¿Cuál es? Irse para acá, que sería el balde de agua, y luego se regresa. Y aquí no va a recibir remuneración. Entonces se regresa al origen y luego se va con el balde de agua y aquí recibe una remuneración porque ya paga el fuego y luego se regresa al origen. Entonces, básicamente el agente, que es nuestro algoritmo de aprendizaje, va a interactuar con el entorno.
interactúa con el entorno, hace una observación con base en si se remunera o se penaliza. Entonces, básicamente, el reinforzado es un método donde el agente aprende a través de interactuar con un entorno, analizando sus acciones, ¿ok? Un ejemplo de aprendizaje reinforzado, pues son los aprendizajes que hacen las máquinas y los sistemas en simuladores. Por ejemplo, tú puedes agarrar un algoritmo para entrenarlo para que aprenda a manejar, entonces lo metes en un simulador de vehículos y ahí nada más le programas cuáles van a ser las penalizaciones y cuál es la remuneración. La penalización es que choque con cualquier objeto. Y ya pues tú le das diferentes significados de remuneración. Remuneración es muy negativa si el objeto es una persona. Remuneración negativa con cierto valor si choca a un carro. Remuneración negativa si choca un árbol y así sucesivamente. Y la remuneración positiva sería que no choque nada más. Entonces ya el algoritmo poco a poco va a ir aprendiendo a manejar. ¿Ok? Otro ejemplo pues sería agarrar un algoritmo y entrenarlo para que juegue ajedrez. Otro ejemplo serían los bots, los chatbots, no sé si los han visto. Sí, de hecho hay uno que se llama Cleverbot, ¿no? Que es uno que dice que va aprendiendo ahí mientras va platicando. Ajá, sí. Sí. Esos son algoritmos donde el algoritmo pues poco a poco va aprendiendo a hablar. ¿Nunca han visto? Hay unos videos donde esos bots los ponen a hablar entre sí, ¿nunca los han visto? No. No. Ah, bueno, hay unos algoritmos, bueno, hay unos bots, de hecho hay algunos videos en internet donde están los dos bots y ya están entrenados para hablar. Entonces los ponen a hablar entre ellos. Terminan dándose unos agarres, pero machines, ¿eh? Machines. Bueno, esta es la tercera forma de aprendizaje. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No. ¿Cuál modelo de aprendizaje está más interesante para ustedes? ¿Supervisado, no supervisado o reinforzado? Reforzado. Okay. Entonces tenemos el clasificador que categoriza el patrón en clases y tenemos el supervisado, que podemos ser los discriminantes o algunos teoremas bayesianos. Dentro de análisis discriminantes se encuentran las redes neuronales artificiales. El no supervisado, clustering, y hay también otro tipo de redes neuronales que se les conoce como mapas autoorganizados de Kohonen o modelos de teoría de resonancia adaptativa que también son no supervisados. Y el reinforzado, la mayoría de los clasificadores reinforzados funcionan con valores probabilísticos. ¿Ok? Entonces, esa es la manera. Todos los tres modelos van a requerir de mucha información, de muchos datos. Requieren de un conjunto de datos para entrenamiento y requieren de un conjunto de datos de prueba. ¿Para qué se imaginan que es el conjunto de datos de entrenamiento? Para aprender, ¿no? ¿Qué es qué? Para aprender, ¿verdad? Y por ejemplo, el conjunto de datos de entrenamiento de un algoritmo supervisado, ¿cómo creen que deba ser? Muy amplio. Muy amplio. Y debe tener ¿qué es lo que debe tener?
Debe tener los datos y sus categorías, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en el caso de un conjunto de datos no supervisado, ¿cómo es ese set de entrenamiento? Solo los datos. Los puros datos, ¿verdad? Y en un reforzado, ¿cómo debe ser este conjunto de entrenamiento? En este caso, más bien es un conjunto de reglitas y un entorno. ¿Estamos de acuerdo? Ya el set de pruebas luego lo vamos a ver cómo debe componerse, pero ¿a qué no creen que nos referimos con set de prueba? Pues los datos con los que se va a evaluar el modelo. Así es. Así es. Por ejemplo, cuando a ustedes se les pide que aprendan algo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estudiar, ¿verdad? ¿Y cómo evaluamos si estudiaron bien o no estudiaron bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un examen. Un examen. Entonces, ¿para qué son los datos de prueba? Para evaluar aprender. o hacer como una especie de examen de que también aprendió realmente mi clasificador. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. Entonces, los algoritmos clasificadores van a tener un tiempo de aprendizaje que puede ser supervisado, reforzado o no supervisado. En el supervisado, pues necesitamos los datos ya etiquetados. Se basa en la retroalimentación, en la cual ya el algoritmo, pues lo voy a ir entrenando para que dé la respuesta que yo quiero que dé. El no supervisado, los datos no están etiquetados, no hay retroalimentación, simplemente encuentra una estructura de datos escondido a través del mapa de características, ¿ok? Y el reforzado se basa en decisiones del clasificador, un sistema de remuneración y aprende a través de una serie de acciones, ¿ok? Pues básicamente así es como podemos representar los tres esquemas. El supervisado llega el dato, obtengo una salida, se compara contra la deseada y con base en el error se va ajustando. El no supervisado llega el dato, llegan todos los datos y luego pues ya encontramos la estructura que tienen de esos datos en el mapa de características. Y el reforzado, bueno, llega el dato hace una acción y vamos a evaluar la acción si estuvo bien hecha o mal hecha. Entonces ahí se va a retroalimentar. ¿Ok? Entonces, pues el supervisado se basa en un mapeo del clasificador hacia cómo es que quiero que funcione. El no supervisado te encuentra las clases escondidas y el reforzado se basa en una interacción estado-acción, estado-acción. ¿Ok? Bien. Deep Learning, Machine Learning. Ok. ¿Han escuchado el término Machine Learning y el término Deep Learning, chavos? Sí, pero no sé bien cuál es la diferencia. Ok. Entonces, si no sabes cuál es la diferencia, sí sabes qué es el concepto de al menos de uno de ellos. No, pues tampoco, ¿no? ¿Qué me pueden decir acerca de lo que es Machine Learning y Deep Learning? Pues yo sé que ambos, tanto Machine Learning como Deep Learning, caen dentro del área de inteligencia artificial. ¿Qué más? Bien, vamos a ver. ¿Saben qué? Se me pasó.
por aquí una diapositiva. Déjenme. Busco una diapositiva que se me pasó a poner. No, quién sabe que ya no la incluí en esta presentación. Es para explicar justamente ese punto. Si no lo veo aquí, déjenme la busco. Bien, voy a presentarles la definición. Primero, Deep Learning, aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, también se traduce así. ¿Qué es Deep Learning? Es una forma de inteligencia artificial que permite a una computadora, a un robot o a una máquina aprender de los datos. Hasta ahorita, lo que ustedes han hecho es un proceso de automatización donde haces que la computadora aprenda a través de instrucciones muy específicas. Es decir, pues va aprendiendo a través de la programación. ¿Ok? Con Machine Learning, lo que va a hacer es que la computadora aprenda a través de datos. O sea, son algoritmos que requieren que tú los alimentes con datos y a través de esos datos el algoritmo va aprendiendo. Sin Machine Learning es que yo voy a hacer un programa. Pues un programa muy complejo, con muchas técnicas, con muchas redes neuronales, con muchas cosas, pero ya las instrucciones son específicas y la computadora va a aprender qué acciones va a hacer y cómo las va a hacer. Pero acá, en Machine Learning, la computadora va aprendiendo a través de los datos que yo le vaya poniendo. Hagan de cuenta que la evolución ha sido así. Primero surgió lo que es la inteligencia artificial, el concepto, allá desde más o menos desde poquito antes de los 50. Por los 80 surge lo que viene siendo el modelado de aprendizaje a través de datos, que es el Machine Learning. ¿Ok? Y por ahí de los 2010, dentro de los modelos de Machine Learning, surge un tipo de Machine Learning que ahora se le conoce como aprendizaje profundo. ¿Por qué aprendizaje profundo? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, resulta que este proceso que yo les comenté ahorita es, yo tengo mi entrada, la cual se convierte en datos crudos, ¿verdad? Luego saco el vector de características que viene siendo el patrón y luego entra mi clasificador para definir una categoría. En el caso de Deep Learning, la extracción de características, que es donde se define el patrón, y la clasificación están en un solo modelo. Es decir, en Machine Learning yo tengo la entrada y esta entrada yo la voy separando en sus propiedades yo como desarrollador y luego ya entra el clasificador. En Deep Learning el modelo es quien se encarga de analizar estas propiedades y meterlas al clasificador. De esta manera, Deep Learning es una forma de Machine Learning donde el análisis de las propiedades de la información del patrón lo va a hacer el propio modelo, no lo voy a hacer yo. Se dan de cuenta que cuando estás en Machine Learning, tú le dices a la computadora, vas a tomar el objeto, vas a encontrar su media, su desviación estándar, vas a encontrar estas frecuencias y lo metes al clasificador esos datos. Y el modelo de Machine Learning, de Deep Learning, tomas el objeto, lo metes a la red y la red ya decide qué información va a tomar de ese objeto para el clasificador. Esa es la diferencia entre una forma y otra. ¿Ok? Entonces, en el caso de Machine Learning, en el caso de Deep Learning,
yo tengo la entrada y a través de muchas capas, por eso de ahí viene el nombre Deep Learning, viene de capas profundas, de modelos profundos, voy a extraer diferentes tipos de características hasta llegar a lo que es el clasificador. Y ya todas estas capas previas al clasificador me van a servir para extraer las características que yo quiero, pero lo va a hacer el modelo, ya no lo vas a hacer tú. ¿Ok? Hagan de cuenta, por ejemplo, yo tengo aquí mi entrada. ¿Ok? Y vamos a clasificar entre carro y no carro. Entonces, mi modelo profundo va a tener capas que van extrayendo las propiedades de la información que yo busco y luego van a tener un clasificador. Las primeras capas casi siempre me van a extraer información de alta resolución, como estos, por ejemplo, son filtros que la red tiene, o que la misma red encontró, que te sirven para poder filtrar orientación, líneas en ciertas orientaciones y ciertos colores. Luego la siguiente capa ya te va a clasificar, te va a servir para encontrar características tales como neumáticos, ventanas, etcétera, etcétera. Y luego va a haber otra que te va a clasificar características de más alta resolución y llega el clasificador. Estos patrones raros que se ven aquí es lo que ya encuentra lo que viene siendo la red después de entrenar. Han de cuenta que originalmente esto de aquí va a tener valores totalmente aleatorios. Pues después del entrenamiento, cuando entrenas la red para reconocer un carro y lo que no es un carro, pues te va a generar este tipo de patrones que sirven para reconocer, en este caso, colores, texturas y bordes, y luego aquí ya objetos más específicos. Y es básicamente lo que hace Machine Learning. Tú durante el entrenamiento le vas a ir alimentando con imágenes y con base en lo que él clasifica, por ejemplo aquí es carro, persona o animal, te va a estar generando patrones dentro de sus capas de extracción de características que van a servir para discriminar una información u otra. El modelo más típico, más común para reconocimiento de patrones mediante Deep Learning son las redes neuronales convolucionales, son las que están más de moda ahorita. Y básicamente las capas de extracción de características son convoluciones entre estos kerneles y la información de entrada. Estas convoluciones sirven para poder encontrar ciertas características. Por ejemplo, si convolucionas esta imagen con este kernel, lo que vas a tener a la salida es esta imagen, pero con todas las líneas que tengan esta orientación resaltadas y lo demás va a estar atenuado. Si correlacionas esta imagen con este kernel, vamos a encontrar puras líneas con orientaciones así. Si convolucionas este vehículo, esta información, con este filtro, va a dejar pasar todo lo verde y lo demás lo va a descartar. Se dan de cuenta que cada patrón de información es como un filtro que te va a filtrar cierta información y te va a dejar pasar cierta información. Pero en un principio la red neuronal no tiene nada, o sea, tiene puros valores aleatorios y al final va generando ella misma sus propios filtros para poder encontrar las características que tú le estás pidiendo que encuentre a través de las categorías del aprendizaje supervisado. Y esto es lo que va a utilizar para discriminar. Entonces, por ejemplo, si tienes una red neuronal convolucional donde tienes tu imagen, te va a servir para separar entre carro, troca, avión, barco o caballo, pues bueno, va a entrar al principio pues vas a tener en los filtros puros valores aleatorios y bueno, aquí vas a tener en este caso un vehículo, va a pasar por todas las características y le va a decir, es vehículo. Luego viene un avión, llega, cruza por todos estos y va a decir, es un avión. Entonces en cada iteración, como es aprendizaje supervisado, tú ya le estás diciendo qué etiqueta va a tener, pues va a estar ajustando sus kerneles hasta ir formando
kernels o filtros que vayan filtrando cierta información. Cada uno va a ir filtrando cierta información que se va a utilizar para poder definir qué es lo que voy a discriminar y qué es lo que no. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y el aprendizaje profundo así es más o menos cómo funciona. Y empieza a agarrar características de alta resolución, digo, de muy baja resolución o de bajas frecuencias, hasta características de muy altas frecuencias. Y bueno, en el caso de una red neuronal convolucional, típicamente es una capa convolución seguida de una función de activación que se le conoce como red. Y suelen ser muchas capas para ir extrayendo características desde frecuencias más bajas hasta las de frecuencias más altas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, más o menos para ubicarnos. Nosotros en procesamiento de señales vimos cómo tomar una señal de audio, una imagen, video, variables físicas y analizarlas a través de Fourier, analizarlas a través de Z, filtrarlas, etc. Esa es la primera fase. La siguiente fase es agarrar esa información que ya la tratamos y pasarla a nuestro extractor de características, que es el que se va a encargar de encontrar las propiedades que yo necesito. Y de ahí voy a pasar a lo que es la clasificación. En el modelo de Deep Learning, extracción y características y clasificaciones se encuentran en un solo algoritmo, en un solo modelo. Y el reconocimiento de patrones es el clasificador. Es decir, reconocimiento de patrones, pues es básicamente la ciencia de los clasificadores, ¿ok? Esto es pues para que nos ubiquemos, ¿ok? Ya no olviden. Procesar, tomamos la señal, la preprocesamos, seleccionamos las características de la señal que vamos a utilizar para generar el patrón de características, el cual entraría aquí. Y este patrón entra al clasificador, ¿ok? El clasificador es el que nos dice la categoría a la que pasa. Y aquí entra la señal y ya todo el modelo se encarga de generar el patrón y darnos la clase, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bien. Aplicaciones en bioinformática. Se utiliza mucho el reconocimiento de patrones para secuencias de secuenciar análisis. ¿Ok? Y pues se utiliza para lo que son las secuencias de DNA y todo eso y sirve para encontrar patrones genómicos en la informática. Minería de datos. La aplicación es búsqueda de patrones pregnantes. Su entrada pues son los datos en espacios multidimensionales y lo que vamos a hacer es encontrar clústeres o grupos de datos que tienen algo en común. Clasificación de documentos, la aplicación es búsquedas en internet y por ejemplo podemos nosotros meter un texto y separarlo en algún tipo de categoría semántica, negocios, deportes, etc. Imágenes, ¿ok? Entonces la aplicación es pues, para visión por computadora. Entra la imagen del documento y separarlo en caracteres alfanuméricos, letras, caracteres, etc. En automatización industrial, una aplicación típica en la inspección de circuitos impresos, o sea, tablillas. La imagen, la entrada pues es la imagen y pues las patrones o clases es si cada dispositivo puesto en la tablilla, cada resistencia, capacitor, etcétera, etcétera, tienen algún defecto o están bien. En lo que es multimedia y recuperación de bases de datos, pues la aplicación es búsqueda de internet, la entrada es el video y la salida pues es el tipo de video, el género, etcétera. En reconocimiento biométrico, la aplicación en sistema de identificación automática. La entrada es una imagen de la cara, del iris, del, ¿cómo se llama? De la huella digital. Y la salida, pues, es control de acceso. En sensado de remoto, pues, la aplicación es para inspeccionar, ¿verdad? Superficies de cultivo. La entrada es una imagen multiespectral que se puede
adquirir desde un dron o desde un satélite, y la salida es la categoría, bueno, ¿cómo se llama? La calidad de la tierra y sus usos, ¿ok? Una imagen multiespectral es una imagen que se toma en varios canales, donde cada canal es la imagen, pero con una frecuencia determinada. En Speech Recognition, la aplicación pues es el desarrollo de asistentes telefónicos, ¿ok? O directores telefónicos. La entrada pues es la señal y la salida pues viene siendo cada una de las palabras que se está diciendo. Abusados, todo esto como se los plantea en la tabla va a ser un punto importante que hay que estar muy conscientes a lo largo de este curso. Tiene esta tabla que acabo de presentar, tiene una terminología distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, ahí en algunos casos imagen la llaman intensidad o rango de imagen, o la llaman documento de texto. En otros casos, señal de audio le dicen forma de onda, speech waveform. Entonces, resulta que este curso lo vamos a manejar desde el punto de vista de señales, es decir, vamos a usar Machine Learning y reconocimiento de patrones para procesamiento de señales. ¿Ok? Pero cuando vayan a un libro, el libro no está enfocado a procesamiento de señales, el libro está enfocado de manera general a reconocimiento de patrones y Machine Learning. Entonces hay que tener cuidado porque cierta terminología va a cambiar. En los libros de reconocimiento de patrones no se habla de señales, se habla de la entrada, se habla del waveform, se habla del documento de texto. ¿Sí me explico? Entonces hay que estar muy, muy atentos a qué es lo que nos está diciendo y cómo nos lo está planteando para identificar dónde se refiere a la señal y saber identificar cuando hablamos de una señal, cuando hablamos de una señal cruda o de una señal ya preprocesada. ¿Sale, vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa terminología. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿No? Bien, la siguiente sesión vamos a repasar un poquito todo esto ya con el iPad para recordar un poquito lo que son los diferentes esquemas de aprendizaje. Y de allí vamos a ver pues lo que son métricas y formas en las cuales evaluamos nuestros algoritmos. ¿Ok? Lo cual pues nos sirve para poder entender cómo es que funcionan los algoritmos de aprendizaje de máquina y cómo es que los evaluan. Pero bueno, por lo pronto, ¿alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿No? Dudas, no, comentario. Se ve chido. Está suave la materia. Está muy suave. Sí, sí. Les va a gustar. A todos les gusta. Es el único semestre que no estuvo tan suave fue cuando fue lo de la pandemia, pero cuando empezó lo de la pandemia que nos agarraron bien descuidados, pero de fuera siempre ha estado suave esta materia. Bien. Bueno, pues si no hay más dudas y no hay más comentarios, entonces pues nos vemos en la clase del miércoles, ¿sale? Sí, gracias. Ahora ustedes, Miércoles. ya les diré dando noticias qué ondas con el Moodle, pero por lo pronto nos bajamos con el Teams y con el grupito de WhatsApp. Ahí sí me hacen favor, ahí nomás cambienle de nombre, de procesamiento de señales a reconocimiento de patrones cercanos, pues vamos a ser los mismos, ¿sale? Sale, vale. Vale, pues gracias, Ok. chavos. El miércoles. Miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.